El nuevo gobierno de Canarias echó a andar hace unos meses con unos objetivos claros e ineludibles que pasaban por centrar todos sus esfuerzos en aplicar medidas de carácter social. En este tiempo, la inestabilidad política estatal, la incertidumbre económica y el desplome de Thomas Cook han configurado un panorama que podría hacer aún más vulnerables a aquellos que están más desprotegidos. Por eso entendemos que es un buen momento para hablar con Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y también secretaria general de Podemos Canarias. Buenos días, Noemí Santana. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estupendo y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, de Radio ECA, que también para nosotros la sentimos casi como nuestra. Es que es la casa, realmente es la casa de todos. ¿Cómo han sido, Noemí, estos primeros meses en el gobierno? ¿Cómo se está sintiendo en el cargo? Pues la verdad que muy ilusionantes, porque veníamos a darle un giro de 180 grados a las políticas que se estaban emprendiendo durante casi 26 años en la comunidad autónoma, con un gobierno casi monocolor, y ahora es una oportunidad nueva de cambio político que también viene con otras ideas bastante diferentes a las que se aplicaban por parte del Ejecutivo anterior. Y bueno, eso, muchísima ilusión, pero también muchísima responsabilidad. Sabemos que hay muchísima gente pendiente de lo que se está haciendo por parte de este nuevo gobierno de Canarias, que había muchísimas ganas de que entrara aire fresco en las instituciones de nuestra tierra, y nosotros nos las tomamos con eso, con muchísima responsabilidad. Ganas y responsabilidad a partes iguales. Este gobierno de Canarias no duda en hablar de emergencia social. ¿Qué entendemos? ¿De qué hablan cuando hablan de emergencia social? Pues de la situación por la que viene atravesando Canarias durante ya demasiado tiempo, una situación de desastre económico, pero también social sin paliativos. Tenemos altos índices de paro, de pobreza, de desigualdad, de precariedad, y eso a nadie se le esconde, porque día sí o día también conocemos a través de los medios de comunicación los datos, las estadísticas. Hace escasas semanas conocíamos también el último informe FOESA que elabora Cáritas, y decía que desgraciadamente Canarias es la única comunidad autónoma de todo el territorio español que seguía creciendo en índices de pobreza. Yo creo que ya era hora de que nos tomáramos esto en serio. Creo que la prioridad del gobierno no debe ser otra, sino las personas, que nadie en Canarias viva en una situación de exclusión social, que todas las personas que habitan en nuestro archipiélago puedan vivir al menos con unas condiciones dignas de vida y tener pues cubiertas sus necesidades básicas, pues de vivienda, de acceso a unos suministros de agua, de luz, a una cesta de la compra básica. Eso es lo fundamental. ¿Y por dónde pasan las medidas que quiere implementar el gobierno para combatir esta emergencia social de la que hablan? Hombre, la principal medida y la principal apuesta de este gobierno de Canarias es por poner en funcionamiento la renta ciudadana. Es algo que para nosotros es primordial y que, por supuesto, va en la voluntad política del gobierno, pero es que además debemos hacerlo pues para cumplir con la ley, porque tanto la ley de servicios sociales que aprobamos en la pasada legislatura en el Parlamento de Canarias, como el propio Estatuto de Autonomía en su artículo 24, nos dice que la renta ciudadana debe ser una realidad y debe serlo más pronto que tarde. Nosotros desde la Consejería ya estamos trabajando en ella, queremos cumplir con los plazos que establecen la propia ley. Por lo tanto, sabemos que el trámite es complejo, el trámite legislativo, que debe entrar al Parlamento para enriquecerlo también con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios, de todos los colores políticos, para que salga la mejor herramienta posible. Pero sí que nosotras calculamos que a finales del próximo año ya se pueda empezar a poner en marcha la renta ciudadana. Aún así, como sabemos que estamos en una situación muy difícil, muy agravada, lo que queremos hacer en el mientras tanto llega esa renta ciudadana es hacer una modificación de lo que tenemos hoy en día, que es la prestación canaria de inserción, para que llegue a más beneficiarios,
Sabemos que la PCI ahora mismo es temporal, por un periodo de 2 años. Nosotros queremos caminar hacia esa renta ciudadana. Claro. Y en ese sentido, pues por ejemplo, hemos dotado de 18 millones de euros en los presupuestos del año que viene, que se van a aprobar, pero bueno, en ese borrador que estamos haciendo para presentárselo al Parlamento, de 18 millones de euros más a la prestación canaria de inserción, para que, por ejemplo, entre otros colectivos, uno de los que más nos preocupa es el de las familias con menores a su cargo, y que no tengan esa temporalidad, y que mientras siga vigente esa situación de exclusión social, tengan derecho a unos ingresos mínimos garantizados. Para aclararnos, para que las personas que nos escuchen lo tengan claro, diferencia entre renta ciudadana y renta básica, porque a veces hablamos y damos por hecho conceptos que a lo mejor no están del todo claros. Pues entre otras cosas la temporalidad, como hablábamos antes, la renta ciudadana pues va a persistir mientras persista la situación de exclusión social de la persona, mientras que, por ejemplo, la prestación canaria de inserción pues tenía una temporalidad de 2 años. y desgraciadamente usted no había salido del bucle de la pobreza, pues daba igual, no tenía usted derecho a percibir esos ingresos mínimos. Nosotras además vemos la renta ciudadana como una herramienta para la inclusión social y no para la inclusión laboral, que también, pero es que hay colectivos que difícilmente se pueden volver a reincorporar al mercado laboral. Por lo tanto, no podemos dejarlos desamparados, y deben tener esos ingresos mínimos para poder vivir con calidad. Además, otra de las cosas que diferencia la PCI de la renta ciudadana es que es complementaria a otras prestaciones, como las prestaciones no contributivas, como algunas pensiones que se reciben y no llegan al salario mínimo interprofesional, con prestaciones por discapacidad, también incluso queremos que sea complementaria con algunas rentas del trabajo. Hay personas en esta comunidad autónoma, más de las que nos gustaría, que están trabajando a tiempo parcial y forman parte de ese colectivo al que llamamos trabajadores pobres, trabajadores en precario, y que pudieran ver complementados sus ingresos también con esta renta ciudadana. Vamos a hablar de la situación de la dependencia en Canarias. Hace unos días usted declaraba que la situación era terrible en el archipiélago, incluso más grande de lo que imaginaba, con miles de personas que requieren atención y que no la tienen. ¿Por dónde pasa la solución a este problema? ¿Hay recursos para ponerlo en marcha, además? La situación es compleja porque se ha ido agravando con el paso de los tiempos, porque tal vez no hemos sabido actuar desde la comunidad autónoma de una manera adecuada. Nosotras hemos seguido o estamos siguiendo el ejemplo ahora, este nuevo equipo, de lo que están haciendo en otros territorios, como en Baleares, en Valencia, y por no solo ponerte gobiernos progresistas, sino también Castilla y León, que es un gobierno más conservador, para seguir avanzando en esa implementación de la dependencia, y que ha visto cómo han mejorado la situación en esos territorios a pasos agigantados. Nosotros queremos trasladar eso, entre otras cosas, pues por supuesto que en Canarias hay una carencia de recursos humanos para poder gestionar la dependencia, para poder gestionar esas dependencias, esos expedientes, darle agilidad, pero también hace falta recursos materiales, pero hay cosas que se pueden hacer y que no son tan difíciles, como por ejemplo sacar un aplicativo informático que funcione de manera más eficaz y eficiente de lo que se está haciendo ahora mismo. Nosotros nos encontramos cuando llegamos a la consejería que el aplicativo o donde se estaban gestionando los expedientes, la herramienta informática era un Excel. A nosotros eso nos parece algo como de otro siglo, ¿no? Algo arcaico, y que la verdad está claro que no está dando buenos resultados. Por lo tanto, vamos a apostar por un aplicativo informático mucho más parecido al que se está utilizando por parte del Estado, por parte de otros territorios, y que probablemente nos ayude muchísimo a avanzar. Y por supuesto hace falta contratar a gente. Hace falta no solo contratar a gente, porque de hecho se hace a través, pero se hace a través de planes de choque, a través de acumulación de horas. Yo creo que hay que darle una estabilidad
a esas personas que están trabajando con la dependencia, porque a lo mejor esos planes de choque son por 1 año, por 6 meses. Entonces, cuando ya la gente pues ya tiene la máquina bien engrasada, está trabajando bien, conoce de primera mano cómo gestionar la dependencia, de repente se le acaba el contrato y a lo mejor se incluye otro nuevo equipo de personas, pero hay que empezar otra vez. Y esos son recursos también, claro, además. Y estamos, exacto, desatender y gastar más recursos. Absolutamente. También. Recientemente vivimos en Las Palmas de Gran Canaria un trágico asesinato por violencia machista, el 7º en lo que va de año. Hay quien dice que se está fallando en la prevención porque realmente en los últimos años han sido muchas las políticas a nivel regional, estatal, municipal. ¿Cómo tienen previsto abordar desde su consejería el tema de la sensibilización y qué medidas tienen previstas? Creo que este gobierno es especialmente sensible pues ante el construir en Canarias una sociedad más igualitaria, más feminista, que afronte de frente y combata la lucha de estas violencias, contra estas violencias machistas, y creo que se ha notado desde el inicio, desde la conformación del Ejecutivo. Es la primera vez que en Canarias vamos a tener una estructura propia para igualdad, una viceconsejería de igualdad y diversidad y una dirección general que está generando un plan que presentaremos el próximo 26 de noviembre, el 25 de noviembre, pues una fecha clave en la lucha para la violencia, contra las violencias machistas. El 26 vamos a presentar nuestro plan Canarias Libre de Violencia Machista, que es un plan a largo plazo, porque sinceramente este es un problema que está bastante enraizado en nuestra sociedad. Probablemente incluso es más sangrante en Canarias. Como vemos, somos desgraciadamente la segunda comunidad autónoma con más víctimas, con más asesinadas por violencia machista durante este año, y es algo que nosotras queremos afrontar y sabemos que lo tenemos que afrontar de manera transversal, no solo por parte de la consejería, sino implicarnos todos los agentes sociales, entidades del tercer sector, las distintas consejerías, los distintos grupos políticos que están en el Parlamento de Canarias, y hacer una labor conjunta. Por eso es un plan que nos marcamos a largo plazo, en 16 años nos hemos marcado estos objetivos, porque entendemos que indistintamente del color político que esté en la institución, tiene que haber un camino claro, tiene que haber un camino, una hoja de ruta que seguir y una continuidad, como esos grandes pactos de Estado que se hacen en otros países. Nosotros tenemos claro que las violencias machistas solo vamos a acabar con ellas si todos nos implicamos y de verdad. En este sentido, el plan lo presentaremos el próximo 26 de noviembre, pero nos lo tomamos tan en serio el llevar a cabo ese plan y que sea efectivo, que lo vamos a evaluar año tras año. Al igual que tenemos un debate de la nacionalidad de Canarias, en el que cada año el presidente del gobierno rinde cuentas sobre lo que se está haciendo, las medidas que se están tomando y si están funcionando o no. Vamos a hacer lo mismo y lo propio con este pacto para Canarias libre de violencia machista. Vamos a hablar de la gente joven. Podemos decir que uno de los grandes retos pasa por convertir a Canarias en un lugar atractivo para desarrollarse profesionalmente. Los jóvenes se pueden quedar aquí y desarrollar su trabajo de manera exitosa. Esa es la meta y el objetivo. Hasta ahora no ha sido así. Vemos cómo se ponen muchísimos esfuerzos por parte de la sociedad canaria en formar a jóvenes, por ejemplo, en nuestras universidades, pero nosotros también en otros aspectos, pues también en la educación secundaria, en la formación profesional, incluso desde Radio ECA, por ejemplo, que están haciendo esos esfuerzos para formar a nuestra gente, para formar a profesionales. Pero el problema es otro, el problema no es la formación. El problema, yo entiendo, que es la falta de oportunidades laborales para que estas personas vean atractivo el quedarse en nuestra tierra. En ese sentido, nosotros vamos a hacer un plan de retorno del talento joven. Hemos visto como muchísimas personas
que han sido formadas en Canarias, que han nacido en Canarias, están triunfando fuera de nuestro territorio en distintos ámbitos, en investigación científica, en trabajo de arquitectura, de ingeniería. La verdad que en cualquier ámbito, exacto, en todos los ámbitos, y los queremos de vuelta. Para eso nosotros vamos a emprender este plan de talento joven, y además tenemos, ya que hablamos específicamente de la juventud, porque no solo se van jóvenes, también se van jóvenes y otras personas que no son tan jóvenes y que también los queremos de vuelta en casa. Pero bueno, ya que estamos hablando específicamente de las jóvenes, también tenemos un programa que se llama Jóvenes Puntales, que también va en este sentido. Hace poco más de un mes se reunió con el director titular y la directora gerente de Radio ECA para ver las líneas de colaboración. En la actual coyuntura, ¿qué potencial ve en la alianza del Gobierno de Canarias y en Radio ECA en materia social y educativa? Bueno, creo que la colaboración pues con el tercer sector y sobre todo con organizaciones como Radio ECA, que tienen la trayectoria que tienen detrás y además el éxito que tienen en la implantación de sus programas y demás, es fundamental. En ese sentido hay varias cuestiones que nos expusieron en esa reunión, como por ejemplo la necesidad pues de darle estabilidad a esos proyectos. Muchas veces estamos trabajando pues subvenciones a través de la subvención del RPF u otro tipo de convocatorias que dan muchísima incertidumbre a las organizaciones del tercer sector para poder seguir con los proyectos, dar una estabilidad también a las plantillas que llevan a cabo esos proyectos, y nosotros nos los tomamos muy en serio. Ahora mismo estamos en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, que además pues creo que camina y profundiza hacia lo que nosotros queremos, que es darle una estabilidad a esos proyectos a través de la firma de convenios, que pueda haber convenios plurianuales, darle esa vigencia en el tiempo a largo plazo, y bueno, yo creo que ese es el camino, y en ello estamos trabajando. Cambiamos de tercio y hablamos ahora de política insular. Usted ha dicho, los que quieren que fracasemos, que esperen sentados. ¿Quiénes quieren que fracase este nuevo gobierno? Hombre, pues yo entiendo que los que han venido gobernando esta tierra durante muchísimos años, y que parece que muchas veces pues no entienden el por qué la ciudadanía en las urnas pues decidió apostar pues por otro modelo de gobierno. Yo creo que ese es el juego de la democracia, ¿no? Pero hay algunos que, bueno, tal vez por estar tan enquilosados en las instituciones durante tanto tiempo no entienden, ¿no? Que a veces hace falta estos cambios. Creo que también hay otros sectores que se pueden molestar pues con que ahora el gobierno de Canarias esté en manos de fuerzas progresistas. Ya hemos visto algunas declaraciones pues por ejemplo, la COE o algún gran empresario de esta tierra que parece que nos quieren marcar la agenda política desde lo privado a lo público. Yo creo que eso, sinceramente, no lo van a hacer con éxito, que nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestras prioridades, que las hemos pactado en ese Pacto de las Flores, en esos 8 ejes de gobierno para 4 años, y nosotras tenemos claro que ahora no se va a gobernar para una minoría de privilegiados, que es lo que nosotros entendemos que se ha hecho durante mucho tiempo en esta tierra, sino que se va a gobernar para la mayoría ciudadana. ¿La alianza de Nueva Canarias con Coalición Canaria para las Generales provoca inquietud o recelos, Noemí? Sinceramente, yo lo que me pasa personalmente es que no lo entiendo, ¿no? Una fuerza que se dice progresista, ¿cómo puede casar sus ideas con ir de la mano a unas elecciones generales con una fuerza conservadora? Creo que
aún así no tiene por qué afectar al gobierno autonómico, pues una convocatoria electoral o una confluencia electoral, al igual que tampoco va a afectar con quién vaya Podemos a las elecciones, que por ejemplo vamos con Izquierda Unida, ¿no? Y vamos en Unidas Podemos, y Izquierda Unida, por ejemplo, no está en el gobierno de Canarias tampoco. Pero sí que en lo personal, sí que me puede generar algunas dudas de por qué en un ámbito sí que apuestan pues por el progreso, y el otro ámbito, que sería el ámbito estatal, pues le dan más peso, más valor a esas ideas pues nacionalistas, por así decirlo. ¿Cómo valora Noemí Santana la irrupción de Más País, que tanto está dando que hablar? Bueno, a mí, como a muchísimas compañeras de mi organización, de Podemos, pues nos dio muchísima pena y vivimos con dolor esa ruptura que se dio entre las distintas sensibilidades que convivíamos en Podemos. Nosotras creíamos que era mejor seguir caminando todas conjuntamente, porque corremos un riesgo, y es el riesgo de que la izquierda o las fuerzas progresistas nos atomicemos y que ese espacio lo puedan ganar las fuerzas más conservadoras o de derecha. Cosa que pasa a menudo, ¿no? A lo largo de la historia. Claro, y ese es el riesgo que corremos. Sí. Y esperemos que no sea así, esperemos que me equivoque y que el espacio del eje progresista, el eje de izquierda, no se pierda para ensanchar, exacto, para ensanchar ese espacio de las derechas por no habernos sabido entender. Aún así, yo guardo un cariño enorme a todas mis compañeras y las siento como compañeras y no como adversarias. Hay quien dice que entre Podemos y Más País no hay diferencia programática, ideológica, sino que tiene más que ver con los egos. Pero yo no conozco el programa de Más País porque no lo han presentado, sí que conozco el programa de Podemos y podremos ver las diferencias, pero ha habido ciertas declaraciones que han hecho desde Más País que a mí, como feministas, me siento más cómoda en Podemos, como por ejemplo cuando hablamos del debate de la prostitución, cuando hablamos del debate de los vientres de alquiler. Por ejemplo, mi postura personal la veo más cercana a lo que propone Podemos que a lo que propone Más País. Para terminar, aunque queda poco más de un mes para las elecciones, vamos a situarnos en el 11N. ¿Usted es partidaria de hacer borrón y cuenta nueva y sentarse, si fuera necesario, con Más País y con el PSOE de nuevo? Yo soy partidaria y creo que se ha intentado, por lo menos por parte de Unidas Podemos, hubo toda la voluntad, y tanto es así que hasta nuestro candidato a la presidencia del gobierno decidió, si él era el escollo para que ese pacto no se pudiera dar un paso a un lado. Yo creo que eso es un acto muy generoso y que no cualquiera lo hace en política. Habría que ver si Pedro Sánchez, si se viera en la misma tesitura, hubiera hecho lo mismo. Entonces yo creo que la voluntad la hay, que se ha podido hacer en otros territorios, no solo en Canarias, que para mí es un ejemplo que me enorgullece, sino en Baleares, también se ha hecho en Navarra, se ha hecho en La Rioja, se ha hecho en País Valencià. Entonces, si se puede hacer en otros territorios, ¿por qué no se puede hacer también en el Estado? Noemí Santana, muchísimas gracias. Gracias por visitarnos, por venir a esta casa que, como usted bien decía, es nuestra casa, es la casa de todos los canarios y las canarias, y aquí estamos cuando quiera. Muchísimas gracias y encantada de venir siempre que nos inviten. Un saludo, adiós.